ya estén preparados para iniciar nuestro recorrido semanal por los relatos de los pueblos que los grandes medios ignoran y que no caben en 140 caracteres. La travesía de hoy nos llevará por Somalia, el Reino Unido y Ecuador. Como cada semana, estos no son tweets, son historias. El pasado 6 de febrero fue el día de tolerancia cero con la mutilación femenina. El relato a continuación es para guapos. Solo las valientes son capaces de no sucumbir ante semejante atrocidad. ¿Qué tal, Asha? ¿Cómo estás? Asha Ismail es una superviviente. Con 5 años fue víctima de la mutilación genital femenina en Somalia. Allí, casi el 100% de las niñas son mutiladas. Hemos quedado con ella para rememorar un duro viaje que hicimos a África hace unos meses. Durante nuestra estancia en varias zonas de Kenia, pudimos comprobar con nuestros propios ojos cómo la situación sigue siendo tan mala como cuando la propia Asha era una niña, hace 40 años. Las imágenes remueven viejas heridas, cicatrices que siguen marcando su vida a pesar del paso del tiempo. Bueno, ¿qué sensaciones te han quedado después de recordar el viaje que hicimos y todo lo que vimos allí con las niñas? Son muchas sensaciones, muchos recuerdos y no agradables. Tú sufriste la mutilación con 5 años, ¿verdad? ¿Cómo recuerdas aquel día? Me acuerdo que mi madre me llevó a la casa de mi abuela y me dijo que me iban a purificar. Y yo obviamente estaba feliz porque sabía, bueno, había oído que había niñas que habían purificado, entonces estaba feliz. No sabías lo que era, claro. Efectivamente, nadie te habla de ello. La mañana esa del gran día que marcó mi vida, me levanté muy temprano y mi madre me mandó a comprar las cuchillas. Y cuando llegué con las cuchillas, pues me metí en la cocina y ya de repente me entró un poquito de susto porque me quitaron las bragas. Mi abuela me sujetó las manos y puso sus piernas entre las mías para abrir lo máximo posible. Y mi madre estaba con la señora dando instrucciones, ¿no?, de cómo lo tenía que hacer. Y me acuerdo del primer slash, de cuando cortó el sonido de la cuchilla en mi piel, nunca se me ha olvidado. Acompañamos a Asha a Kenia para ser testigos de su trabajo de concienciación y educación a través del organismo que ella misma fundó, Seva Girl, Seva Generation. La mutilación consiste en la eliminación de tejido de cualquier parte de los genitales femeninos por razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. Se practica mayoritariamente en África, donde la Organización Mundial de la Salud calcula que hay alrededor de 92 millones de mujeres y niñas mutiladas. Personas afectadas física y psicológicamente por los efectos de un rito radicalmente contrario a los derechos humanos. En tu caso, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las primeras, las más recientes y luego ya después a más medio y largo plazo. Pues además que sangré muchísimo, pero no llamaron ni médico ni nada. Lo que hicieron era cada vez tapaban más la herida. Estuve sangrando creo que todo el día y se me cortó probablemente por la noche. Y luego ya cuando te curas, a la hora de ir al baño, hacer pis para mí era lo peor del mundo porque salía gotitas y ya creces. Y te llega, por ejemplo, la regla. Es otra pesadilla porque la regla no sale como es debido. Entonces, cada mes, cuando llega, yo vivía la misma pesadilla.
pero no sabes la consecuencia que tiene en tu vida a partir de ahí. ¿Qué ha cambiado? Pues para mí cambió todo. Hay muchas historias personales. Una de ellas es la de Leila. Tiene 10 años y acaba de ser mutilada en Garissa, al este de Kenia. Desde el fatídico corte, pasa los días sentada en el interior de una chabola. Mantiene sus piernas juntas para cerrar la herida y muestra una mirada apagada, triste. A casi 400 kilómetros, en pleno corazón de Nairobi, capital de Kenia, conocemos a Ramla, de 9 años, y a Ruweido, de 8. Mismas miradas, misma tristeza. Algo de ellas les acaba de ser arrebatado para siempre sin saber por qué. La madre de las niñas, a pesar de todo, nos confiesa que es uno de los días más felices de su vida. ¿Qué siente una madre el día en el que se le practica la ablación a sus hijas? Ma aad u faraxsanahay maxaa yeelay markii hore maba haysan waxaan ku guto teeda kaleetane waa taa kuu sheegay waa aad u faraxsanahay inaan gudo waan jeclaa maxaa yeelay gabdhaha haddii ay weynaadaan horeba way iska dhaqaajinayaan guddiinka u fiican. Es una práctica culturalmente muy aceptada y muy arraigada, todo el mundo piensa que está bien. ¿Cómo puedes salir e ir en contra de eso? No fue fácil, pero yo creo que lo tenía muy claro, porque le dije a mi madre, ¿por qué me has hecho esto? Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, si yo llego a tener una niña, no le voy a cortar. Luego llegó mi hija, y cuando me le pusieron los brazos, yo lloré muchísimo. El dolor que me provocó fue lo que le esperaba. Toda su vida. Y convertiste un poco eso en un motivo para luchar, ¿no? Efectivamente, contra todo lo que pasa a las niñas. y decidí que ella no iba a pasar lo que yo pasé. Y el nombre de la asociación que después creaste mucho más adelante tiene un poco ese motivo, ¿no? Es un nombre muy bonito, ¿no? Claro, Salvar una niña, salvar una generación nació casi realmente con el nacimiento de mi niña, porque yo, después de conseguir que no mutilaron a mi hija, empecé a hablar a mi familia, mi hermana, mis primas, vecinas, amigas, y convencerles que, mira, no le pasa nada, no le ha caído ningún rayo del cielo para matarla, es preciosa. Una de esas niñas salvadas es su propia sobrina, Deman Hassan. This mentality has to stop. The youth have to stop this if they can. As for me, I don't think I'll do it to myself or to my child. I don't think so. But the Somali community, you know, it's just like a belief. They believe and they think that's Islam. No, that's not Islam. There's no way in the Quran they have written a woman should be circumcised. Puede considerarse una afortunada, no pasó por la mutilación y tiene claro que sus hijas tampoco pasarán por ello. Por desgracia, su caso es todavía una excepción. En la actualidad, Asha Ismail trata de sensibilizar en España sobre la situación de las niñas africanas. Además, la organización que ella preside, Save a Girl, Save a Generation, organiza mesas redondas abiertas al público y talleres con la población inmigrante. Aunque la mutilación parece algo remoto y lejano que pasa solo en África, la inmigración ha hecho que este rito se practique también en Europa, América e incluso Asia. Y los datos dicen que a pesar del trabajo en contra de la mutilación y de la prohibición en muchos países, el problema está aún lejos de erradicarse. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 140 millones de mujeres y niñas sufren las consecuencias de la mutilación genital femenina. A pesar de estar prohibida en la mayoría de los países, esta práctica sigue realizándose en la clandestinidad, empeorando las condiciones higiénicas y sanitarias de las niñas. Desde Madrid, John Cuesta para Telesur. Cuando hablamos de crisis alimentaria, siempre pensamos en los países en desarrollo. Sin embargo, este problema crece cada día en los países industrializados. Lo veremos al regreso. No son tweets, son historias. Millones de personas pasan hambre en el mundo.
Ver que esto sucede donde existe la infraestructura para prevenirlo es aún más escandaloso. A continuación veremos una historia sobre los bancos de comida en el Reino Unido. Hi, my name is Anthony Godfrey Adams. Some friends and I have got together to produce a documentary about some very serious social issues, the rise in food banks. We used to be a country governed by strong principles, but now we've become a country governed by extreme values. But we don't all have the same values. It should never happen that we have to feed so many people. I don't know whether you're aware of the statistics. In 2013, 13 million people were living in poverty in this country. The amazing thing is that half those people were in employment, and that's the first time we've had that situation in this country for decades. And I think in many respects we've gone backwards as a country. The fact that we've got so many people needing food. More and more nurses, would you believe it, are actually using food banks because they can't afford to live properly. And I think that's an indictment on our country. This is Beckenham, part of the London Borough of Bromley, a place you wouldn't normally associate with food banks. But this conservative town serves many, many people just a few miles away from this town centre. Today, we are speaking to the residents of Beckenham and seeing what they think about food banks. We didn't need them until we had a Conservative government. I think it's a terrible thing to happen in this day and age with all this money about, you know, that we should share and share alike, really. I think it's very sad that in the UK in 2016 we actually need them and so many people are reliant on them. People should have food and drink and they shouldn't be struggling so much. No one should be struggling. There's so many bills to pay and at the end of the day you find you haven't got enough money to feed your family. The numbers increasing. It's just a disgrace. This shouldn't happen in this country. We're one of the richest countries in the world and people shouldn't be having to use food banks. And that really is a shame on this country. What is really painful at this time is that I should be retiring and I feel under so much pressure to go and get a job. And I feel robbed of my retirement. When I first started being a councillor in 2002, there were no food banks and there was no need for food banks. 0 hours have been a major factor of people turning to food banks. It's well known that there are a fair number of companies that are quite keen to push these 0 hours contracts, etc. And I mean, I just don't know how people plan for the future. How can you manage a household budget when you don't know exactly what income or what work you're getting for particular weeks and even months at the end? I just find that impossible to believe how people can survive. And again, presumably they're having to turn to food banks. Politically, I actually feel that they'd love to undermine food banks because they're not actually seeing the real people. There was a certain amount of hypocrisy involved in the proliferation, if you like, of food banks, because what was happening was that there were massive cuts taking place. People were losing their jobs and people were being forced, if you like, onto benefits and then finding that their benefits were cut or that increasingly they were being sanctioned. I got put onto full ESA, which is not disability or anything like that, but my money has basically been cut exactly in half. And for 6 months I received no money at all. The state is being allowed to get off the hook at providing unemployment benefit, and we fought for that. We fought for dignity when we didn't have a job. We fought for unemployment benefit, housing benefit, all the things that were there as a safety net that have been taken away. And it's a bit of a dilemma, the discussion around food banks, because you don't want people to be hungry, but at the same time you want to fight to defend unemployment benefit and the welfare state.
They think they can actually blanket everyone together without realising that each person has different issues. And they have to be dealt with individually. What we got is a deliberate policy by the government to reduce welfare payments down to a level below which people can't survive, can't support themselves, and it's become a punitive system rather than a supportive system. And if I had my way, we'd go back to it being a supportive system where we'd actually support people back into work, back into a normal life, back into being able to look after themselves, rather than punishing them into doing it. It's not the sort of society I want to live in. I will only use a food bank when I really, really need to. I've got something I can make myself a meal with. I won't use the food bank because, as far as I'm concerned, there's other people out there that need it more than I do. I don't think I'll be using food bank for much longer unless I need to. I don't want to claim food bank, but I need to basically live. I need this basically to live. I need this basically to live. Many of the individuals you have heard from in this documentary live very transient lifestyles on a day-to-day basis and have very limited coping skills. The poor are being penalised for being poor. When has being poor ever been classified as deviant behaviour? This is not propaganda, this is real talk. El 29 de enero perdimos a una gran voz del metal latinoamericano, el colombiano Elkin Ramírez, y a él queremos dedicarle la siguiente historia, la cual se desarrolla en Ecuador, donde la ley de comunicación incluye el 1 por 1 en la difusión de la música. Con esto ciertamente se beneficia el rock. Desde acá le decimos larga vida al metal latinoamericano. Existe una historia oculta que escapa constantemente a los medios de comunicación tradicionales. Es la historia del rock en el Ecuador. Estos actores, como muchos otros de la escena musical ecuatoriana, han influenciado la creación de una nueva ley que los apoya y visibiliza. La llaman con justicia el 1 por 1. Ramiro Costa y Luis Villamarín son dos músicos de distintas generaciones. Los dos se preguntan, ¿por qué si existe una historia de décadas en el rock nacional y un público evidente, sus propuestas mantienen las mismas dificultades para acceder a los medios de comunicación? ¿Cuándo empezaste tú? Estamos hablando, bueno, de músico cuando tenía 6 años, que se hace bastante. Son 43 más o menos ya en la intromisión del rock. Activa, ¿no? A principios de la década de los 70, inicia sobre todo en la ciudad de Quito un movimiento de jóvenes que en las más precarias condiciones e influenciados por bandas extranjeras, empiezan a tocar algo que hasta ese tiempo era desconocido. Un género musical al que llaman rock. Ramiro es uno de ellos. Había un nombrecito que se le ponía música go-go, música ye-ye, músico de la nueva ola, que en realidad eran baladas o baladas rítmicas, que ya tenían la tendencia pues al rock and roll. Para nosotros nos resultaba hacer un cover, era tener una guitarra, tener el disco, tener el equipo en que sonara. Se estigmatiza al joven, y más aún el género rock, cuando el punto para mí más importante es que primero son gente joven y tienen muchas cosas que decir, y especialmente muchas cosas que decir a los viejos, ¿no? Excluidos y señalados por infinidad de prejuicios, crecen como movimiento y público. Totalmente aislados de los medios de comunicación,
circulan su música en cassettes caseros. Estas primeras redes virales convierten a temas y bandas locales en referentes de una juventud rebelde que exige reivindicaciones sociales ante regímenes de derecha instalados en el poder. Obviamente eso es un concepto político. Y claro, todo eso tiene que ver con todo lo que es una revuelta del rock, como una función de vida, como una forma de vivir y de vivir en paz. Ya en los 80s, el gobierno de León Febres Cordero crea el Escuadrón Volante, un grupo de policías que subía a los chicos de pelo largo a un camión y los llevaba a cuarteles militares donde cortaban su cabellera y eran maltratados. Alegría, con algo para la juventud, para los rockeros, para los pelos largos. Aunque otros políticos intentaban reivindicarse con ellos en búsqueda de votos, la percepción negativa y la segregación a las diferencias no cambian esencialmente en los próximos gobiernos. Con el pelo de hippie, ni mucho menos. Nosotros no inventamos tampoco el consumo de drogadicción, el consumo de cocaína, marihuana. Nosotros no hemos inventado la música rockera que en ocasiones enturbia la mente de los jóvenes. Y nosotros no hemos inventado tampoco el alcohol industrializado. Así que eso es un proceso cultural que tiene que ser desterrado en nuestro país. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Sin embargo, estos jóvenes, como otros grupos sociales que desafían el poder y las normas establecidas, existen. Viven y subsisten reclamando en voz alta sus derechos. Yo me acuerdo que decía hace un tiempo que los ecuatorianos posiblemente nunca hemos conocido nuestra canción favorita. Porque hay tantas canciones que no existen cuando hay compositores que tuvieron que haberlas hecho. Porque seguramente ese compositor ya se dedicó a ser arquitecto o ingeniero o lo que sea y no hizo el tema. Esa canción que sabes que puede cambiar la vida de mucha gente, ¿no? Y debe haber muchísimas canciones que dejaron de existir en Ecuador por ese fenómeno. En los 90 nace una nueva generación de músicos, con la misma fuerza expresiva, pero ampliando su registro y fusionando nuevos géneros. Buscan un espacio de visibilidad mayor. A pesar de sus esfuerzos, la industria musical en el Ecuador no se consolida. En general, los medios de comunicación se niegan a pasar música ecuatoriana. Y más aún si tiene algo que ver con el rock u otros géneros que no calzan dentro de su modelo subjetivo de negocio. No existe radio heavy metal como seguramente no existe muchos otros géneros musicales. Las decisiones de una empresa privada, creo yo, que son a riesgo propio, pues, ¿no? Entonces, ha habido mucho tabú alrededor del rock and roll y del heavy metal. Y estoy seguro también, porque hemos tenido ejemplos claros, de que el tabú no se limita al empresario de la radio. El tabú respecto del rock llega a otros escenarios que serían los que complementan la propuesta radiofónica, por ejemplo, del sector de auspiciantes. Si es que hubo antes falta de visión empresarial en radiodifusores, de no destinarle su programación a atender a este público que en volumen, en número, pudo haber sido muy interesante y por tanto traducir eso en beneficio económico y de negocio para su estación de radio, hoy es una limitante incluso de índole legal. Ante esta situación, que habla de relaciones de poder y la presión de los movimientos musicales, el Estado ecuatoriano aprueba una ley llamada coloquialmente el 1 por 1, que en su esencialidad define que el 50% de la programación musical de las radioemisoras debe ser producto musical ecuatoriano. Lo que va a pasar es que las cosas buenas definitivamente van a generar más atención. Y esto yo creo que es un ciclo que quizás dure 6, 7, 8 años, pero definitivamente yo creo que sí va a tener una respuesta. Me habría gustado que el apoyo no necesite de una ley para que suenen los músicos. Pero si esta ley hace que el músico crezca, que el productor crezca y que el medio abra las puertas, bacán, bienvenida a la ley. Siempre en contra. No puedes, como artista, aspirar a que exista alrededor tuyo un aparataje, como hoy se aspira en el Ecuador, estatal, que promueva tu trabajo. Una decisión acertada en tanto en cuanto los medios de comunicación sencillamente, decididamente no ponían música de Ecuador, no le tenían fe, no le tenían confianza. La eficiencia de la ley está por comprobarse, pero los músicos, los rockeros, los raperos,
los folcloristas, los ritmos tropicales, la diversidad de este país que se expresa sonoramente, espera con ansia comprobar las consecuencias de su aplicación. Los músicos siempre jóvenes, como Ramiro y Luis Alberto, quieren vivir de su arte y actividad. Quieren contarnos, cantarnos, musicalizar nuestra vida con esperanza de una sociedad más tolerante, diversa y justa para todos. La ley del 1x1 abre un espacio de comunicación entre los músicos y el público ecuatoriano que se ha esperado durante mucho tiempo. Desde Quito, Ecuador, Tito Jara para Telesur. Y hasta aquí nos trajo el tren que nos ha llevado a conocer relatos de diversos pueblos. Recuerda que tu historia ya es parte de nosotros, así que escríbenos a través de @crónicas Telesur. Hasta la próxima.